o el equivalente gramo más bien. Porque entonces, por ejemplo, aquí están los números de oxidación, ¿de acuerdo? Esos que están acá. Son todas las probabilidades de unión de la valencia, por ejemplo, del nitrógeno, que si es con óxidos básicos, hidróxidos, en fin, es de valencia 1 o 2, no hay ningún problema. Pero si son óxidos ácidos, oxiácidos, en fin, son 1, 3, 5, o inclusive hidrácidos, es decir, acepta electrones a menos 3, ¿no? Entonces, ese es un problema cuando tenemos átomos polivalentes o tetravalentes, en fin, en los que depende mucho de cómo está unido, para entonces hacer la equivalencia a gramo. Esa es la parte complicada de las soluciones normales. La otra tabla que ya tienen es esta otra que les hice yo, esta tabla periódica normal, donde tomaremos en cuenta el símbolo para identificar el compuesto que con el que estamos trabajando y la masa atómica esta, ¿no? El peso atómico. Acá. Ese numeral de aquí del extremo superior derecho. Y entonces, cuando hagamos soluciones, estaremos viendo estos tipos de tablitas para que no tengamos ningún problema, ¿no? Algunos elementos químicos, es más fácil cerrar el número. Por ejemplo, aquí está el sodio, en el número 11, cuya masa atómica es de 22.99. Lo hemos cerrado a 23 por razones de precisión, pues, pero podríamos poner 29. Sin embargo, 23 está bien, ¿de acuerdo? A veces se vale hacer eso de cerrarlo al siguiente numeral más cercano para abajo o para arriba, para que no tengamos problemas de los decimales, ¿de acuerdo? Entonces tendremos en cuenta estas dos tablas para lo siguiente que vamos a ver, que son las soluciones como tal, y también los números de oxidación para las soluciones normales. Para soluciones molales, ocuparemos el peso atómico, la masa atómica. Para la solución porcentual no necesitamos ninguno de esos datos, solamente el peso molecular para el cálculo de los gramos. Y para las soluciones normales ocuparemos las tres cosas, es masa atómica, la valencia, que es el número de oxidación, y el elemento químico, ¿de acuerdo? Y entonces, por ejemplo, esa es una ecuación que yo aprendí en la maestría, que es muy, muy sencilla para calcular la cantidad de soluto que se necesita para preparar una solución. Y entonces, ¿cuántos gramos necesito yo de soluto para preparar una solución determinada? Si multiplican ustedes el volumen expresado en litros, o sea, 1000 mililitros, en litro, o sea, la unidad, por la molaridad o la molalidad que les piden, y a su vez por el peso molecular en gramos, esto es un mol. ¿Perdón? ¿Qué pasó, Noemí? ¿No? Entonces el peso molecular gramo, recuerden que es un mol. Ese es un mol que no es el mismo mol de Svante Arrhenius que vamos a ver más adelante, pero el mol de un átomo, el mol de un compuesto es el peso molecular expresado en gramos. Por eso habíamos dicho que 23 gramos de sodio será un mol de sodio, ¿de acuerdo? Y entonces, ese es un ejemplo. Supongamos que nos pide preparar una solución cuyo volumen final es de medio litro, o sea, 500 mililitros, que tenga 3 moles de cloruro de calcio. Y entonces vean ustedes cómo el calcio es un elemento divalente, por eso es que une a dos cloros. Por eso tenemos dos cloros acá. Y entonces multiplicamos el volumen en litros, que es la unidad, como son 500 mililitros, pues la mitad de la unidad son 0.5. Por la molaridad o la molalidad, en este caso es molaridad, que se ve en mayúscula, que nos pide que sea 3 molar, ese que es acá, y luego el peso molecular del cloruro de calcio. Tenemos que sumar el calcio más 2 cloros y nos da 110, ¿de acuerdo? Entonces 0.5 el volumen total por la molaridad o molalidad o el peso molecular de todo el compuesto, sumados el calcio más el cloro. Si ven ustedes acá, calcio pesa 40 y el cloro, déjenme ubicar el cloro, y el cloro pesa 35. Así es que 40 más 70, ¿cuánto, chicos? 110. 110. Ahí están los 110 gramos, ¿de acuerdo? Y entonces multiplicamos, saquen una calculadora, por favor, el celular, por ejemplo, 0.5 por 3 por 110, le debe dar 165 gramos, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Esta multiplicación de volumen en litros por la molaridad o la molalidad que nos pide la solución, o el peso molecular de los elementos químicos en gramos, es finalmente lo que nos va a dar la cantidad de soluto que necesito preparar, ¿de acuerdo? Entonces ahora ya sé que tengo que pesar 165 gramos de cloruro de calcio
y lo llevo a cuánto baste o lo aforo a 500 mililitros de solución. Aquí no está correcto, bueno, se presta confusión decir más 500, porque en todo caso sería llevar a 500 mililitros totales, ¿de acuerdo? Recuerden que en soluciones que preparamos peso-volumen, es decir, en este caso son sales de cloruro de sodio con volumen, ponemos el soluto y luego agregamos el solvente hasta el volumen que nos pide la solución, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro, chicos? Hasta acá el cálculo para la molaridad o la molalidad. Disculpe, ¿podría volver a repetirlo? Es que no me quedó claro. Claro, va de nuevo. Decía yo que esta es una forma muy sencilla de simplificar cómo calcular una solución molar o molal. Y esta ecuación les va a resolver la vida para eso. Y entonces, esta ecuación nos va a indicar cuántos gramos de un soluto necesitamos diluir, ¿de acuerdo? Para tener una solución de una molaridad o molalidad determinada. Y entonces, los gramos que necesitamos, esto, lo vamos a obtener por el volumen, que es expresado en litro. Y luego, entonces, si nos pide 500 mililitros, será 0.5. Si nos pide 250 mililitros, será 0.25. Si nos pide 100 mililitros, será 0.1 y así. Lo tomamos en cuenta la unidad, ¿de acuerdo? Si nos pide 2.500 mililitros, será 2.5, ¿sí? Siempre lo expresamos en litro. Este volumen en litro, la unidad, pues, lo voy a multiplicar por la molaridad o la molalidad que nos pide la solución. Siempre nos la van a pedir, o sea, no es aleatorio que nos digan, prepara una solución molar. Sí, o sea, pero ¿qué molaridad quieres, no? 0.25, 0.5, 1, 1.75, 3 molar, en fin, nos van a decir la molaridad. Y finalmente, por el peso molecular en gramos, o sea, el mol, el mol del elemento químico. Recuerden que mol, desde este punto de vista químico, es el peso molecular expresado en gramos. Por eso es que habíamos dicho que un mol de sodio, que fue el ejemplo que pusimos, eran 23 gramos, ¿de acuerdo? 23 gramos son un mol de sodio. Y entonces el ejemplo que pone acá es preparar una solución cuyo volumen es de 500 mililitros. Y esa solución de 500 mililitros, o sea, medio litro, está a 3 molar de cloruro de calcio. O sea, necesitamos 3 moles de cloruro de calcio en medio litro de agua. Y entonces ponemos el volumen en litros, que como lo expresamos en litro, los 500 mililitros se convierten en 0.5, ¿de acuerdo? Es la mitad de la unidad. Por la molaridad o molalidad. Como ven ustedes acá, la 3M mayúscula significa molar. Así es que los 3 molar, ahí están. Y luego el cloruro de calcio. Y aquí para sacar cuánto cloruro de calcio, cuánto es un mol de cloruro de calcio, hacemos la suma de los elementos químicos. Que habíamos dicho entonces que sumamos el peso molecular de calcio, que son 40, más el peso molecular de cloro, que son 35. Pero ojo, porque en todo caso tengan en cuenta el numeral este, porque el calcio es divalente, y entonces por cada calcio se pegan 2 cloros, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos 2 cloros y un calcio. Entonces, 40 más 35 más 35, o sea, 40 más 70, nos da 110. Estos 110 es un mol de cloruro de calcio, ¿de acuerdo? Si yo lo separo, tendría yo 40 gramos mol de calcio y 70 gramos mol de cloro. Pero como está junto como cloruro de calcio, es una molécula, pues, tengo 110 gramos totales, ¿sí? Ya, ahora ya sé cuánto es un mol de cloruro de calcio, 110. Y entonces multiplico, hagan este ejercicio en la calculadora, 0.5 por 3 por 110, y me va a dar 165. Esos 165 ya son los gramos que yo necesito pesar. Voy a la balanza y peso 165 gramos de cloruro de calcio que viene en sales, ¿de acuerdo? Y entonces esos 165 gramos de cloruro de calcio los pongo en un recipiente, por ejemplo, un matraz aforado, lo agito un poquito de agua, lo agito, y luego lo llevo a cuánto baste para, o lo aforo a 500 mililitros. Y tengo un volumen total de 500 mililitros, en donde tengo la certeza, porque es una solución valorada, tengo la certeza plena de que tengo 3 moles de cloruro de calcio en esos 500 mililitros. ¿Horacio Omar? Sí, ahora sí ya quedó claro. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? El concepto de mol de Arrhenius lo vamos a revisar más adelante, ahorita no. Porque hay 2 tipos de mol, por lo menos este, que es el mol químico, el peso molecular en gramo, y el mol de Svante Arrhenius, que habla más bien de la cantidad de partículas elementales en un átomo, pero eso es otra cosa.
¿de acuerdo? No se confundan ahorita. Tomemos en cuenta el mol como peso molecular gramo. Ahora, esto fue para preparar una solución molar o molal. Aplica para cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Ojo. Sí, ¿qué pasó, Mar? Ah, sí, perdón, ¿por qué tienen que ser 500 mililitros de solución? Ese es el ejemplo que nos pide, por ejemplo, en un examen o que en tu laboratorio te van a decir, prepara una solución de 500 mililitros, pero pudieron ser 750, ¿de acuerdo? Pudo haber sido el litro. Supón tú que hubiera sido el litro, y entonces en lugar de 0.5 te piden una solución que tenga 1 litro de volumen total. Y entonces le pones 1 en lugar de 0.5, 1 por 3 molar por 110, y necesitarías 330 gramos de cloruro de calcio para preparar en 1 litro, ¿de acuerdo? Entonces depende más bien del volumen total. Y eso siempre te lo vamos a dar nosotros, los que te pedimos que prepares una solución. O a veces como receta de cocina, cuando hacemos un experimento de laboratorio, así igualito que una receta de cocina, igualito, parecemos chefs, agarramos nuestro catálogo y, por ejemplo, las instrucciones de un reactivo o un artículo que leímos y lo queremos reproducir. Y entonces, por ejemplo, el artículo o el catálogo nos dice, esta solución se tiene que preparar una solución de 750 mililitros que tenga 1.5 molar de cloruro de calcio, ¿de acuerdo? Depende más bien del volumen que vas a ocupar. Aquí el ejemplo son medio litro, pero te pueden pedir el volumen que tú quieras, ¿de acuerdo? Si te piden una solución que tenga 5 litros de solución, pero que tenga 1 molar de algún elemento igual, le multiplicas aquí 5 entonces, o lo que sean los litros que te pide, por la molaridad, por el peso molecular en gramo. Entonces el volumen depende más bien de cuánto quieres preparar. Y lo demás es la molaridad o molalidad multiplicado por el peso molecular del elemento, si es uno solo, o de la molécula, del compuesto químico que tú quieras pesar. ¿De acuerdo, Mar? Ah, ok, entonces es la variable, ¿no? Esa es la que, ¿podremos decirlo así? Sí, exacto. Sí. De hecho, todas son variables, ¿no? Porque en la molaridad no siempre será la misma. Aquí el ejemplo son 3 molar, pero pudo haber sido 1 molar, pudo haber sido 0.25 molar. O sea, depende de qué tan concentrado quieras tú el soluto en el solvente. Y recuerda que esta, como es una solución valorada, tenemos una certeza matemática muy precisa, ¿no? Bastante precisa, de cuántos moles hay disueltos en una solución. Estas soluciones son muy precisas justamente para que los ensayos que hagamos nos salgan sin margen de error. A veces hay elementos químicos que interfieren con algún experimento, y entonces tratamos de minimizar esa interferencia teniendo en cuenta que hay una concentración determinada muy precisa de soluto, y que si tenemos un exceso puede ser que nos dé una falsa negativa o falsa positiva o viceversa, ¿no? Una deficiencia. Por eso es que lo hacemos así, con una precisión más o menos matemática, ¿no? Que de hecho nosotros, fíjate, nuestro cuerpo es una solución valorada. Nuestra sangre, nuestros tejidos son una solución valorada, porque hay una concentración determinada de solutos en un solvente. De tal suerte que no tenemos en el plasma aproximadamente 140, 180 miliequivalentes de sodio, por ejemplo. No es cierto. Tenemos exactamente 140, con más menos 2, ¿de acuerdo? O sea, 138, 142. Pero no podemos decir 180, creo que son como 140. No, es muy preciso. Y por lo mismo que es muy preciso, es que cuando tú le pones a alguien en el plasma una solución que contenga cloruro de sodio o que tenga sodio, tratas de que esté en 140 mil equivalentes más menos 2. Si le pones más, vas a tener problemas hipertónicos. Si le pones menos, vas a tener problemas hipotónicos. Por eso es que es muy importante valorar las soluciones que uno administra. No solamente en el cuerpo, dice ellos, sino también en experimentos. ¿De acuerdo? Y esas son soluciones valoradas. ¿Sí, Omar? Sí, ahora sí todo muy claro. Gracias. Ok. No, para servirte. Y entonces, la de abajo es una solución porcentual. Ustedes conocieron la regla de 3 simple. Si, por ejemplo, nos piden esta misma solución de 500 mililitros, pero que tenga 73% de cloruro de calcio, significa de un volumen total de 500, el 73% debe ser cloruro de calcio. O sea, es una solución muy concentrada. Y entonces tomamos en cuenta esta regla de 3 simple, nos decimos 500 es el volumen total, que es el 100%, y vamos a calcular cuánto de este 500 es 73. Aquí está el 73%. Y entonces 73 por 500 lo dividimos entre 100 y nos da entonces esto de 36.500 entre 100, nos da 365 mililitros de cloruro de calcio,
Y aquí sí podemos hacer la diferencia entre decir, bueno, si son 365 de cloruro de calcio, ¿cuánto es menos 500? Son 135 mililitros de volumen restante. Ojo, si tenemos solución se puede hacer esto, de poner los 365 mililitros de cloruro de calcio en solución y luego la diferencia para los 500 mililitros de solvente. Decía yo que como el cloruro de calcio es una sal, entonces más vale aforarlo, ¿de acuerdo? Otra ruta rápida para hacer esto mismo, este mismo ejercicio, es multiplicar 500 por 0.73, o sea, el volumen total que nos pide la solución por el porcentaje que nos está pidiendo del soluto. Y entonces 500 por 0.73 es exactamente la misma ruta de esto, nada más que simplificada, nos da 375 mililitros de cloruro de calcio. Y entonces le agregamos la diferencia de solvente, ¿de acuerdo? De agua, por ejemplo. Insisto, este es un ejemplo para solución porcentual, volumen. Como generalmente el cloruro de calcio viene en sales, entonces lo que hacemos es que hacemos lo mismo que para la solución molar. Pongo los 375 gramos, ojo, gramos, por eso puse aquí mililitros, ¿eh? Muy claro esto, mililitros. Si yo tengo en sales, pongo los 365 gramos de cloruro de calcio y lo aforo a 500 mililitros de solvente total, ¿de acuerdo? Tengo una solución de 500 mililitros, de las cuales tengo la certeza de que el 73% es cloruro de calcio, ¿de acuerdo? Y el resto, pues es el solvente que está todavía disolviendo eso, ¿de acuerdo? ¿Queda claro eso, chicos? Una pregunta, disculpe, es que había un poquito de ruido en mi casa y ¿de dónde sale el solvente? Ay, perdón, yo sí, te escuché un poco interpretado. ¿Cómo? Una pregunta, disculpe, es que hay un poquito de ruido en mi casa y no solo voy a escuchar de dónde sale el solvente. ¿De dónde sale el solvente? Sí, los 135. Ah, mira, en este caso que es volumen, yo tengo entonces, ya ahora sé de esos 500 mililitros, ahora ya sé que 365 corresponden al 73%. O sea, hago una relación nada más de volumen, ¿de acuerdo? De esos 500 totales, yo saqué la ecuación para saber a cuánto corresponde el 73%. Si hubiese sido el 50%, hubieran sido 250, ¿cierto? La mitad. Pero como es un poquito más de la mitad, es 73%, yo lo hice por esta ecuación y yo ya sé que esos 365 corresponden al 73%. Y el resto que queda son los 135 totales. Si tú sumas 365 más 135, te da 500. Que para sacar cuánto es la diferencia, pues simplemente haces eso, de poner el volumen total de 500 menos los 365 que ya sabes que corresponden al soluto, y la diferencia es el solvente, ¿de acuerdo? Ah, Pero, ojo, Jocelyn, eso aplica sí, nada más para volumen, ¿de acuerdo? Si sí. tienes dos líquidos. Si es peso-volumen, hay que poner el soluto y luego aforar a 500, ¿sí? Sí, gracias. ¿De qué? ¿Otra duda, chicos? Bueno, vamos a hacer ejercicios juntos, por favor. Tomen en cuenta la tabla periódica. Ahorita ya tiene todo aquí marcado, así que después lo haremos con tabla periódica en mano, las que les envié. Y entonces, vamos a preparar una solución de carbonato de calcio al 75%, pero que tenga un volumen final de 150 mililitros de agua, ¿de acuerdo? Y entonces, esto es engañoso, porque ya sabemos que el calcio pesa 40, y vean ustedes, y luego el oxígeno, el carbono pesa 12, aquí está, y el oxígeno tenemos 3 oxígenos, y entonces está 16 por 3 es igual a 48. Un mol de cloruro de carbonato de calcio serían 100 gramos, ¿de acuerdo? Pero en este punto es irrelevante porque en las soluciones porcentuales no nos sirve para nada el peso molecular, ¿de acuerdo? Solamente es un ejercicio. Eso es, no caigan en la trampa. Cuando les pidan soluciones porcentuales, no les va a servir de nada hacer esta cosa de hacer el cálculo total del peso molecular así. Y sí, pero hoy te les digo por qué. Y entonces, ya tengo esos 100 gramos de carbonato de calcio como peso molecular total. Pero realmente lo que me importa es el porcentaje. Así es que de estos 150 mililitros totales, los multiplico por el porcentaje que me pide, 75%. O sea, la unidad sería el 100%. Y entonces, como son fracciones de unidad, el 50% son 0.5, el 25% son 0.25, el 10% es 0.1 y así sucesivamente. Así que 75% es 0.75. 250 volumen total
por los 0.75 es igual a 112.5 gramos de carbonato de calcio. Y esto lo llevamos a cuánto baste para los 150 mililitros, o bien lo que es lo mismo, aforar a 150 mililitros. ¿De acuerdo? Si ven ustedes, tenía yo un mol de carbonato de calcio a 100 gramos. Le estoy poniendo 112.5 gramos. O sea, esa solución porcentual sería un poquito más de 1 molar, sería 1 punto y algo molar, ¿de acuerdo? 1.2, tal vez 1.5 molar, ¿sí? Porque estoy poniendo 112.5 gramos de carbonato de calcio. Que insisto, es una solución porcentual y es muy precisa, pero no nos dice exactamente cuántos moles hay disueltos. Solamente nos dice un porcentaje, una proporción de la solución que corresponde a soluto y el resto al solvente. ¿Sí, de acuerdo? Ojo, lo mismo. Aquí estoy haciendo un ejemplo de peso-volumen, donde ya pesé 112.5 gramos de carbonato de calcio y ahora lo aforo a 150 mililitros. Si fuese volumen, supongamos que nos venden el carbonato de calcio, que no viene así, pero supongamos que nos lo venden en solución. Entonces serían 112.5 mililitros y el resto de los 150. O sea, puedo restarle 150 menos 112.5. Déjame ver. 150 menos 112.5. Y entonces te digo 112.5 gramos de carbonato de calcio más 37.5 de solvente, que sería lo mismo, pues, ¿no? O afuera 150 igual. Pero si es peso-volumen, es mejor poner el soluto y luego agregar el solvente hasta el volumen que nos piden. ¿De acuerdo? Recuerden que ponemos el solvente, le agregamos un poquito de soluto, perdón, ponemos el soluto, le agregamos un poquito de solvente, lo agitamos para que se pueda disolver y luego le agregamos el resto hasta afuera del volumen total final. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí. Entonces, perdón, ese de aquí es relación de un sólido y líquido, entonces. Exacto, peso-volumen, sí. Ok. Tengo sales de carbonato de calcio con un volumen. Si fuese volumen, te digo, hipotéticamente que nos vendan el carbonato de calcio de solución, sería volumen, y puedo hacer lo mismo, o bien sacar la diferencia de los 150, que serían 37.5 mililitros de soluto, de ese solvente, más los 112.5 de soluto. ¿De acuerdo? ¿Sí, Omar? Sí, creo que sí me quedó claro. Bueno, este ejemplo es peso-volumen. ¿No? Tengo gramos y mililitros. Como los gramos no siempre pesan lo mismo, ni tampoco hacen el mismo volumen que el agua, no se puede hacer tanto eso de poner 112 gramos y 37 mililitros de agua, ¿de acuerdo? Porque si es una solución que tenga mucho volumen o mucho peso, no corresponderá en realidad a mililitros. Por eso ponemos primero el soluto y luego le agregamos el agua en una mata de aforación o con una probeta. Tú puedes poner, por ejemplo, tu probeta para que llegue hasta 150 mililitros. Entonces le pones el soluto, luego le vas agregando un poquito de agua, a la mitad, por ejemplo, lo agitas para que se disuelva y luego lo llevas al volumen final total de 150 mililitros. O sea, estás aforando a 150 mililitros. Ese es un ejemplo de peso-volumen, donde tengo gramos, mililitros, ¿de acuerdo? O gramos litro. Si tengo mililitro, o litro, o sea, volumen, puedo hacer lo mismo, no hay problema. Aforada está. Pero igual puedo hacer la diferencia del volumen total, restándole lo que ya sé que es de soluto y poniéndole el resto de solvente. Supongo que no tengo una probeta tan grande como para hacer esta cosa de hacer una división ahí, pero tengo volumen. Entonces lo que hago es que mido con mi probeta primero el soluto y luego le resto lo que sea la diferencia para los 50 mililitros y simplemente se lo agrego a la solución. Si es volumen, conste. Si es peso-volumen, es mejor hacerlo por aforación. Pero en volumen podemos hacer la diferencia de volúmenes. Finalmente lo porcentual es eso, justamente, es qué tanto por ciento de cada 100, que es el total, qué tanto de ese 100, que es 100%, corresponde a una parte contra la otra. Las cuestiones porcentuales significan que tomamos en cuenta un volumen total, ya sea una densidad total, todo como si fuera una unidad, o sea, es uno, ¿de acuerdo? Haz de cuenta que es un pastel, y entonces tu pastel es el 100%. No importa si pesa 3 kilos, si pesa 2 kilos, si es un pastel pequeñito, si es una tarta, no importa.
el volumen total de ese pastel es el 100%. Y entonces ese 100% lo vas a poner como unidad. Y entonces ese 100% ahora vas a dividirlo, por ejemplo, entre tres, ¿de acuerdo? Tres compañeros. O sea, les tocaría a 0.33, 33, 33, 33 del pastel total para que sea equidistante. Pero entonces ese 0.33 es el porcentaje, ¿de acuerdo? Estás dividiendo entre 3. ¿A cuánto corresponde 2/3 de ese pastel con relación a el pastel total? Esos 2/3 serían 0.66, ¿cierto? O sea, es un poquito más de la mitad. Porque si fuera 0.5, sería la mitad. 0.66 es un poquito más de la mitad, ¿de acuerdo? De ese volumen total, tú tienes que sacar, yo solamente quiero el 10% de ese pastel, no quiero todo el pastel. Les voy a dejar a ustedes todo y nada más denme una rebanada que sea el 10%. Entonces dividimos el pastel entre de 100 y una rebanadita de esos 100, uno de 100, corresponde al mío, ¿de acuerdo? No, yo soy muy goloso y me encanta el chocolate, soy chocolatinómano y entonces quiero el 25% de ese pastel. Entonces dividimos el pastel en partes iguales, por ejemplo, en cuartos, así, y entonces un cuarto es 0.25, o 2 cuartos son 0.5, 3 cuartos son 0.75, 4 cuartos son la unidad total. ¿Cuánto del pastel me tocó si yo quería un cuarto? El punto 25. Sí, Jocelyn, me ganaste. Sí, 0.25. O sea, la porcentualidad implica la unidad total como el 100%, el volumen total. Y a partir de eso vamos sacando a cuánto corresponde cada una de las unidades que vamos dividiendo. ¿De acuerdo? Este ejemplo es muy claro, es peso-volumen, lo estoy aforando a 150 mililitros. El CBP, si vieron los medicamentos en casa, hay el excipiente CBP, ¿lo vieron? Véanlo por favor en cualquier fármaco que tengan en casa. ¿Cuánto baste para? Se aplica más bien a farmacología, pero es equivalente a aforar para nosotros. Lo llevamos a un volumen determinado para 150 mililitros. Y entonces, aquí te decía yo que si ya sabemos que 100 gramos es 1 mol de carbonato de calcio, y esa solución al 0.75 nos pide 112.5 gramos, significa que tengo un poquito más de un mol. Es una solución 1 punto y algo molar, ¿de acuerdo? Pero no estás siendo aquí quisquillosa como para pedirme exactamente una molaridad. Solo quiero una solución cuya proporción sea de carbonato de calcio al 75% y el resto de solvente, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro? Ahora sí, ya lo entendí. Sí. Sí. Ok, bueno. Vamos a ver más ejemplos de todo esto. Por ejemplo, vamos a preparar esa solución de yoduro de potasio al 73%. Y nos piden que hagamos una solución de 900 mililitros de yoduro de potasio al 73%. Igual, vean ustedes, no es importante en esta preparación porcentual. Recuerden que no utilizamos peso molecular como tal. Y entonces, sin embargo, es un ejercicio interesante. Porque el potasio pesa 39, el yodo pesa 127. Así es que como tenemos 1 y 1, tenemos un peso molecular de 166, que es un mol de yoduro de potasio. Entonces nos piden 900 mililitros de yoduro de potasio por 0.73, que es el porcentaje que nos pide la solución. O sea, de los 900 mililitros, que es el 100%, solamente el 73% será yoduro de potasio y el resto será solvente. Y entonces nos dice que son 657 gramos. El yoduro de potasio viene en sales que se hidratan muy rápido, sumamente rápido, y absorben una gran cantidad de energía y por eso es que bajan la temperatura del agua. Entonces, estos 657 gramos de yoduro de potasio los pesamos, los ponemos en un matriz de aforación o una probeta y los llevamos a un volumen final de 900 mililitros. Otra vez es peso-volumen, ¿de acuerdo? Y tenemos así una solución cuyo volumen final es de 900 y la proporción de 73% corresponde a yoduro de potasio. El resto sería solvente, ¿de acuerdo? En el caso de yoduro de potasio se puede hacer así, porque el yoduro de potasio absorbe una gran cantidad de agua, se ioniza inmediatamente. Es más, si lo deja uno al ambiente, luego se petrifica de que absorbe una gran cantidad de agua húmeda del ambiente, y entonces podemos tener una solución concentrada de yoduro de potasio sin ningún problema, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, queda claro. Estamos viendo soluciones porcentuales, ¿eh? Conste que estamos con porcentuales. Vamos a ver las molares. Vamos a regresar a las molares, en donde sí nos importa el peso molecular. Perdón.
De este entonces, fíjense ustedes, un mol de yoduro de potasio son 166 gramos. Si estamos pesando 657, casi tenemos una solución 6 molar, 5 punto y algo molar, ¿de acuerdo? Es una solución sumamente alta en cuanto a molaridad, o sea, más o menos 6 moles de yoduro de potasio por cada 900 mililitros de solución, ¿de acuerdo? Es una solución muy concentrada. Ahora, las molares, decía yo, nos pide una solución de 400 mililitros, 0.1 molar, fíjese, 0.1 molar, ni siquiera la molaridad, la décima parte de la molaridad, de nitrato de amonio, cuya fórmula es NH4NO3. Ojo con esto que estoy diciendo, porque el nitrógeno está asociado con 4 hidrógenos y este signo nitrógeno con 3 oxígenos. Entonces tengan en cuenta eso para las soluciones. Porque entonces el nitrógeno cuyo peso molecular es de 14, el primero con 4 hidrógenos de 1 por 4 es igual a 4, más otro nitrógeno de 14, más el oxígeno de 16 por 3 son 48. Nos sumamos 14 más 4 más 14 más 48 y nos da 80. Un mol de este nitrato de amonio, un mol, serían entonces 80 gramos, ¿de acuerdo? Totales. Y entonces, ahora sí ocupo la ecuación que les presenté. ¿Cuántos gramos de nitrato de amonio necesito para preparar una solución 0.1 molar de un volumen total de 400 mililitros? Y entonces, el volumen en litros, 0.4, que son 400 mililitros, lo multiplico por la molaridad, 0.1, la que me está pidiendo conste, por el peso molecular en gramos total de todo este elemento, son 80. Y entonces 0.4 por 0.1 por 80 les debe dar 3.2 gramos de nitrato de amonio. Y lo aforamos a 400 mililitros. Es igual, peso-volumen. Pero aquí, como ven, es muy precisa. Tengo una certeza muy, muy, muy cercana, muy alta, para decir que tengo exactamente 0.1 moles de carbonato de nitrato de amonio en un volumen de 400 mililitros. ¿Cuál sería mi margen de error? Lo que yo pese o lo que yo afore. Ese es mi margen de error. Si mi balanza no está tan precisa y no me pesa exactamente 3.2 gramos, o no soy tan quisquilloso y me pesó 3.18 o 3.22, ahí está el margen de error, pero es humano, ¿de acuerdo? O bien es de los elementos que utilizo como la balanza, como todo aquello que implique la precisión de los instrumentos, ¿de acuerdo? Pero lejos de eso, lejos de la precisión de mis instrumentos o de lo quisquilloso que yo puedo hacer para pesar o medir algo, lo demás es muy preciso, hay un margen de error muy pequeño en cuanto a las concentraciones. Entonces, tengo una certeza casi de 100% de que tengo exactamente 0.1 moles de nitrato de amonio en 400 mililitros de una solución. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí. Ok. Sigo, me espero. Yo siento que con este, bueno, este es un poco más fácil, entre comillas, ¿no? Porque ya aquí solamente sustituyes de acuerdo a los datos que tienes. Así es. La otra también, la porcentual también, pues todavía es más fácil la porcentual, porque en la porcentual basta con que saques el tanto por ciento, no te importa el peso molecular. En realidad no lo utilizas. Nada más el tanto por ciento de que corresponde a el porcentaje que te está pidiendo, ¿no? No tiene complicación, creo. En fin. Bueno, vamos a preparar una solución que contenga 0.25 molal, ojo, molal, que es M minúscula, de ácido cítrico, que es C6H8O7, ácido tartárico, C4H6O6, carbonato de sodio, aquí está el sodio con 2 sodios, que es divalente, el que se une al carbono central, y 3 oxígenos, ¿de acuerdo? Y todo esto lo vamos a poner en 10 gramos de almidón. Estamos en una solución peso-peso, en donde el almidón es una sustancia inerte que lo utilizaríamos solamente como complemento para los 10 gramos totales, ¿de acuerdo? Y entonces se complica un poquito esto, porque son 3 elementos muy complejos. El primero de ellos, el ácido cítrico, tenemos que pesar 6 carbonos, ¿de acuerdo? 72, más el oxígeno, 8 oxígenos, más el hidrógeno, perdón, 8 hidrógenos, más los 7 oxígenos, o sea, 72 de los 6 carbonos, más los 8 hidrógenos, más los 112 de 7 oxígenos, me da 192. Y luego el ácido tartárico, 4 carbonos, más 6 hidrógenos, más 6 oxígenos 96, me da 150. Y luego el carbonato de sodio, sodio 46, porque son 2, son 23 cada uno,
por un carbono 12, por 3 oxígenos 48 son 106. Así es que ya que tengo pesados cada uno de estos tres primeros elementos, ya sé que 192 gramos es un mol de ácido cítrico, 150 gramos es un mol de ácido tartárico y 106 gramos es un mol de carbonato de sodio. Ahora, vean ustedes, tengo que hacerlo cada una de ellas, porque en todo caso me pide 0.25 molal de cada uno de ellos. Y entonces hago lo mismo. Peso molecular, perdón, la molaridad o molaridad, aquí hablo de los factores de materia del producto, conste que es como una ecuación. Y entonces 0.25, perdón que esté invertido, es la molaridad, ¿de acuerdo? 0.01 son los 10 gramos, igual como si fuera la unidad. 1 kilo es a 1, 100 gramos es 0.1, 10 gramos es 0.01. Aquí está entonces 0.01, es el volumen total final de 10 gramos, y 192 es el peso molecular del primer elemento, el ácido cítrico. Entonces, el primer elemento me pide 0.48 gramos de ácido cítrico para que quede exactamente así a 0.25 molal, y ya sepa yo que se va a poner en 10 gramos de almidón. Luego, 0.25 igual es la molalidad del segundo elemento del ácido tartárico por 0.01, que es el volumen final total de almidón, más 150, que es el peso molecular gramo de un mol de ácido tartárico, ¿de acuerdo? Y me da 0.375 gramos. Si ven, me está dando mucho menos que la unidad, porque en todo caso los 150 gramos era un mol de ácido tartárico, en cambio 0.375 corresponde a 0.25 molal, ¿de acuerdo? Y lo mismo con la tercera, con el carbonato de sodio. 0.25 la molalidad por 0.01, que es en todo caso es otra vez el almidón final, por 106, que es el peso molecular de un mol de carbonato de sodio, y me da 2.265 gramos, ¿de acuerdo? Como es peso-peso, y ya sé que debe estar en un volumen final de 10 gramos, entonces yo puedo hacer esto, sumo 0.48 más 0.35 más 0.85 y me da 1.12. O sea, la suma de estos tres que estoy agregando, ya fui pesando mis tres elementos químicos, ¿de acuerdo? A partir de un mol ya sé cuánto tengo que tener de carbonato de sodio, de ácido cítrico, de ácido tartárico. Entonces, ya que los pesé, tengo tres platitos con los elementos químicos, los pongo los tres y ya el volumen total es 1.12 gramos, ¿de acuerdo? Entonces, como es peso-peso, se vale como lo que hicimos de volumen-volumen, se vale. Poner, por ejemplo, 1.12, perdón, más la diferencia a 10, o sea, 10 menos 1.12 son 8.88 gramos de almidón. Y así ya tengo una tabletota de 8.8 gramos de almidón con 1.12 gramos de todos esos elementos, de los cuales son 10 gramos totales, pero ya sé que el punto 25 molal corresponde a esos elementos químicos. ¿De acuerdo? ¿Sí, muchachos? Cuando son así muy complejos, tienen muchos elementos químicos o más de 3 moléculas, hay que hacerlo así cada una de ellas por separado y en todo caso tomar en cuenta muy precisamente cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, cuántos oxígenos, cuántos nitrógenos, cuántos fosfatos, todo eso, ¿de acuerdo? Y multiplicarlo por todo. Tengan mucho cuidado con eso porque, por ejemplo, si no toman en cuenta los 3 oxígenos, solamente va como uno y entonces va a salir mucho menos de 106, ¿de acuerdo? Les va a faltar para ese elemento, no va a ser un mol, sino que le va a faltar. ¿Queda claro, chicos? Uno más. Nos pide una solución de 1 litro, que son 1000 mililitros, de sulfato de magnesio, MgSO4, 1 molar, y luego de esa solución de sulfato de magnesio 1 molar, lo diluyen para preparar 100 mililitros al 15%. Muchas veces en farmacología y en medicina lo que hacemos, ahora ya casi no, se llamaban fórmulas magistrales que nuestros papás y nuestros abuelitos aprendieron a preparar. Todo lo que se hacía es que éramos como una botica, ¿no? Preparábamos soluciones con un frasco muy grande y a partir de ese frasco grande hacíamos pequeñas diluciones. Es lo que llamábamos una solución stock, como de almacenaje, y luego a partir de esa íbamos sacando pequeñas proporciones. Lo hacemos en laboratorio todavía, en laboratorio experimental, y casi ya no en medicina, pero bueno, es parte de la historia. Y entonces, estas sales de Epsom, esta como tal, de una solución de 100 mililitros a 15% de este stock, se utilizaba antes como secante. Era una solución que se le ponía a heridas, a
eczemas, irritaciones de la piel, para poderlas secar y que no estuvieran irritando. Y entonces preparábamos así. Como nos pide una solución 1 molar, tenemos que sacar el peso molecular primero del magnesio, ¿de acuerdo? 24.3. Luego el azufre, que nos sufre 32. Y luego el oxígeno, que son 16, pero ojo, son 16 por 3, pero por 4. Y entonces, 1 molar, molaridad aquí, por el peso molecular totales, que son magnesio 24.3 más 62, más 16 por 4, son 120.3. Por 1, porque es en todo caso los mililitros o litros de solución, ¿de acuerdo? Entonces, molaridad por peso molecular gramo, un mol de sulfato de magnesio, por 1, que es el volumen total en litro, nos da 120.3 gramos de sulfato de magnesio. Y esto lo llevamos a cuánto baste para un litro, 1000 mililitros, ¿de acuerdo? Aquí ya tengo una solución stock, que es la primera que me pidió. Esa solución stock no la voy a utilizar para la clínica, solamente como mi solución a partir de la cual yo voy a sacar las sales de Epsom, ¿sí? Y entonces ahora, de esa solución stock, me pide una porcentual. Y entonces el 15% de los 100 son 15 mililitros. 100 por 0.15 es igual a 15. Y entonces tomo 15 mililitros de esta solución stock, esa que preparé, y de esa solución de 1 molar de sulfato de magnesio, y lo aforo o le pongo la diferencia de volumen de 85 mililitros para hacer 100 totales. Y de esa forma, al paciente o al médico le doy el frasquito de 100 mililitros, de los cuales él tiene la certeza que es el 15% solución al 15% de una solución 1 molar de sulfato de magnesio. ¿De acuerdo? Si yo le doy sulfato de magnesio 1 molar, le va a resecar demasiado y le va a provocar una quemadura química. Si yo se la doy al 15%, ahora va a secar, pero sin que provoque mayor irritación, es decir, no lastima la piel. Si necesito que esté todavía más diluida, me va a decir, no, ¿sabes qué? Está muy sensible la piel, no me la hagas a 15, hazme al 50%. O sea, el mismo magnesio, pero al 50%. Entonces ya modifico yo esta última ecuación, 100 por 0.5, y ya le preparo una solución al 50%. ¿De acuerdo? A partir de una solución stock con una molaridad determinada, una precisión muy, muy exacta de moles por gramo, yo puedo sacar una porcentual, que es este caso, ¿de acuerdo? Que en la historia de la medicina van a verla como las sales de Epsom, que hay muchos clínicos que todavía las usan, aunque ya casi no quedan farmacias en Oaxaca que preparen esas cosas, ¿no? A veces se recurren a nosotros, los médicos, para que les preparemos soluciones. Me ha tocado a mí, por ejemplo, trabajar en algunos médicos, inmunólogos, alergólogos, dermatólogos, que todavía preparan soluciones así magistrales. Entonces, por ejemplo, les preparo su yoduro de potasio. Esta no me ha tocado a mí preparar las sales de Epsom, pero sí yoduro de potasio, carbonatos de calcio, varias soluciones así. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? Oh, gracias. Otro más. Lo que quiero es que quede bien claro. 805 mililitros, volumen total, de una solución 0.1 molar de ácido sulfúrico, H2SO4. Lo mismo, hidrógeno 1, azufre 32 y 4 oxígenos 16 por 4. Y entonces, 0.1 molar, aquí está, la molaridad expresada aquí, por el peso molecular total, que son 98, por el volumen en litros, que son 0.835. Y entonces 0.1 por 98 por 0.835 son 8.535 gramos de ácido sulfúrico. Y lo foramos a cuánto baste para 8 de 5 mililitros, ¿de acuerdo? Este es volumen, porque el ácido sulfúrico viene en volumen. Así es que, ya sea que haga yo esta foración, o bien que lo tome como mililitros, y entonces serían 875 menos 8.57. También se vale que yo diga, bueno, le pongo 8.575 mililitros de ácido sulfúrico y le agrego 866.42 mililitros de agua. Se vale, está bien, ¿de acuerdo? Sin embargo, si nos venden ácido sulfúrico en sales, entonces tendría que hacer peso-volumen y por tanto aforará 865. Aún así, si es volumen, también se puede aforar. El punto es que ya sea que saquen la diferencia o que aforen, la cosa es que quede preciso en 835 mililitros. Si queden más o queden menos, ya no queda en la molaridad que ustedes quieren. Supongan que se me pasa la mano y le pongo 900 mililitros. Ya no queda 0.1 molar, queda un poquito más diluida. Queda 0.090 y tantos molar. Que dice uno, bueno, ¿qué diferencia son unas centésimas de molaridad?
a veces es importante, ¿de acuerdo? Por eso es que hay que ser muy precisos en esas cuantificaciones. ¿Sí, chicos? Luego, vamos a preparar una solución de sacarosa. Ya no hay departamentales ahorita, pero cuando había departamentales, a algunos profesores les importaba mucho que ustedes supieran el peso molecular de la glucosa o de la sacarosa. La sacarosa como tal es un disacárido, así es que tiene dos moléculas de carbohidrato, que son en todo caso la glucosa y la fructosa, ¿de acuerdo? Y entonces hay que tener en cuenta el carbono, son 12 carbonitos, hidrógenos que son 22 y oxígenos que son 11, porque como es un disacárido, tenemos 6 carbonos de la glucosa, 6 carbonos de la fructosa, en todo caso 12 carbonos de la glucosa y 11 de hidrógenos, perdón, de 11 hidrógenos de la glucosa, perdón, y 11 hidrógenos de la fructosa, y lo mismo, aquí sí 6 y 5 del oxígeno, ¿de acuerdo? Y entonces, esta suma de los carbonos del disacárido de la sacarosa, tenemos que hacer esta misma ecuación al 0.1 molar. Y entonces, tomamos ese volumen total final de 250 mililitros, esto es 0.25 o 0.250, por la molaridad que nos pide, 0.1, por el peso molecular, que son 342 gramos. 342 gramos de sacarosa, perdón, ¿de acuerdo? Que es fructosa glucosa. Y entonces 0.250 por 0.1 por 342, el peso molecular de la sacarosa, son 8.55 gramos, ¿de acuerdo? De azúcar de mesa, azúcar sacarosa. Y esto lo aforamos a 250 mililitros de solución para tener una certeza de que tenemos una solución 0.1 molar de sacarosa, ¿de acuerdo? Es muy precisa y es muy exacta, ¿de acuerdo? ¿Dudas, chicos? Como ven, no es complicado para soluciones. Y cuando retomemos la bioquímica del plasma, ahora en el metabolismo hidroelectrolítico, vamos a hablar justamente de la preparación de soluciones en nuestro plasma. Veremos el impacto de que sea tan importante, que sean soluciones muy precisas, muy exactas, y que las diferencias entre más o menos la molaridad o molalidad impacta de manera importante sobre las células. Eso lo vamos a ver ya en estos días, ¿de acuerdo? ¿Dudas, chicos? La foto del recuerdo. Bueno. Disculpe una pregunta. Bueno, a mí no me queda claro todavía de dónde salen los 342. ¿De esta solución? Sí. A ver, déjame quitar esto. Esto es el peso molecular de la sacarosa. Si tú pesas los carbonitos, cuyo peso molecular es de 12, aquí está, ¿de acuerdo? Pero ve tú que, no sé, peso molecular no. El peso molecular de carbono, 16 por 12, que son dos carbohidratos, entonces tiene el doble de carbonos. Acuérdate que la glucosa, la fructosa tienen 6 carbonos, pero como están juntitos, entonces son 12 carbonitos en total. Luego, los 22 hidrógenos totales de los dos disacáridos, más los 11 oxígenos totales. Entonces, el peso molecular del carbono por 12, el hidrógeno por 22, o sea, 12 por 12. Si quieres sacar una calculadora. Peso molecular de carbono 12 por 12 son 144. ¿De acuerdo? Ahí. 144. Y luego, hidrógenos 1 son 22. 1 por 22 son 22. Y el oxígeno pesa 16 por 11. Son 176. Más 144 de los carbonos, más 22 oxígeno, hidrógenos, son 342. Aquí está. Sí. Gracias, disculpe. No te preocupes. Es el peso molecular total final. ¿De acuerdo? Gracias. Okay. ¿De qué? Muy bien, chicos. Pues no hay más dudas. Nos vemos mañana, por favor. Cuídense mucho. Vean la tabla periódica y revisen estos ejercicios que vamos a hacer más todavía para que quede más claro. Es probable que vean el examen parcial y es casi seguro que si hacemos departamental, vengan el departamental. Entonces revísenlo, por favor. Gracias, chicos. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Doctor, hasta luego. Gracias, hasta mañana.